Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de discipulado del día de hoy, terminando el tema de ángeles y demonios. Espero terminarlo, sinceramente. Pero bueno, vamos a orar. Señor bendito, Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque guardas nuestra entrada, nuestra salida, bendices nuestros caminos. Y gracias, Señor, porque nos debe llegar a este día y a esta hora. Espíritu Santo, sé tú en este momento, en este lugar, sé en este momento sobre lo que se hable, sé en este momento sobre lo que se entienda, abre nuestro entendimiento, que esté abierta nuestra mente, dispuesto a nuestro corazón y perceptible en nuestro espíritu para recibir nuestra hora de ti. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús, gracias porque todo impedimento es estorbado, toda distracción es quitada, y Señor, te damos la honra por siempre. Amén. Muy bien. Terminando el tema que veíamos ya hace 2 semanas, en cuanto a los ángeles, después vimos el tema de Satanás como tal, todo lo que tiene que ver con Satanás. Vamos a terminar con la tercera parte de esto, que son los demonios. Y se le llama o denomina demonología. Y quiero empezar con esta frase que dice: los demonios existen, pero no gobiernan. Actúan, pero no vencen. Cristo reina, nuestro Señor Jesús reina, y su victoria es definitiva. ¿Y esto por qué? Porque no podemos negar, ni nos podemos hacer de la vista gorda, si quieres ver si hay un mundo espiritual y es real, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ni está en punto de discusión. Pero sí tenemos que entender quiénes son los que están ahí, ¿no? Quiénes son los que se mueven, quiénes son los que actúan, quiénes son los que ejercen influencia, qué de estas seres celestiales o espirituales que existen pueden entrar o no entrar en un ser humano. ¿Cuándo es una posesión demoníaca y cuándo es una cuestión almática? Y eso vamos a tratar de hablar en esta hora. ¿Qué es la demonología? Es el estudio de todos los seres espirituales caídos. Esa sería su definición. Los demonios son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra el Padre. Y ahora viven para el propósito de engañar, tentar y oprimir a la humanidad. Y fíjate, eso es muy importante. Ellos están para engañar, tentar y oprimir a la humanidad. Un demonio no va a tener más poder y más fuerza sobre nosotros en la medida que nosotros se lo demos. Esa es una realidad que tenemos que entender y tener presente. Los demonios tienen un poder limitado, recordemos. Finalmente, cuando cayeron con los atributos y cualidades que tenían estando en la presencia del Padre, pero ya no utilizan esos atributos para darle gloria al Padre, sino los utilizan con un fin de corromper, engañar y tentar al ser humano. Y esa parte de la demonología busca en el estudio del origen de los demonios, la naturaleza, la actividad, la limitación y el destino final de esos seres caídos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero que partamos de esto, porque recordemos que así como hay una jerarquía, un orden jerárquico en la cuestión de los ángeles, también hay un orden jerárquico en todos estos espíritus caídos o demonios que están. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? No estudiamos por morbo, sino es una doctrina para discernimiento y sobriedad, y esto es para tener el conocimiento correcto. Si es por morbo, no estaremos dando esto, ¿no? Sino para poder entender con quién estamos lidiando día tras día en nuestro diario caminar y vivir.
Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ese es el principio rector de la demonología bíblica, y esto es que ya han sido derrotados. ¿Ah? Ellos no tienen mayor poder sobre ti que el que tú le puedas dar en autoridad, en confianza, en darle un poder y una reverencia desmedida. Y olvidando esto, el Señor Jesús ya los venció en la cruz del Calvario. Y esa es la parte que tenemos que tener presente. De hecho, hablar sobre ellos es entender eso, ya son seres que fueron vencidos. No es que puedan tener una posibilidad de ganar. Si tú piensas en un partido de fútbol, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mañana que juegan Chivas contra Toluca, nadie podría decir ya está definido el resultado porque todavía no se juega, ¿no? Porque uno está en el primer lugar de los equipos y el otro está, él viene a ser campeón 2 veces seguidas. Entonces el resultado no lo sabemos. En el tema espiritual, en esta guerra espiritual que libramos día tras día contra los demonios, tenemos que entender eso. Ellos ya están derrotados. Ellos no van a ganar, no hay una posibilidad, no hay un quizás, no. Ellos ya fueron derrotados. ¿Y su fin cuál es? Estorbarnos como humanidad, como seres humanos, en buscar al Padre. La autoridad que sobre ese tema está exclusivamente en la Escritura. La tradición puede dar un contexto. Los libros apócrifos pueden ser una referencia histórica, podemos tener experiencias, pero las experiencias nunca van a ser norma. No porque hayas tú pasado algún suceso espiritual significa que así es y tiene que ser doctrina. No. Lo que tomamos como principios y como enseñanza y nuestra base es la Escritura. Según Timoteo 3:16, recordemos lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Lo que sea necesario que tú aprendas, ya está en la Escritura. Ya está revelado. Si por ahí la tradición dice algunas cosas, también nos puede dar un contexto bíblico, y los apócrifos son una referencia, pero esto no invalida, no está sobre lo que la Escritura dice y plantea, ¿correcto? La Biblia describe efectos de los demonios, mas no jerarquías exhaustivas. De hecho, pocos son los nombres que se mencionan de demonios, pocas son las clasificaciones, y lo que sí hay mucho es la advertencia de tener cuidado al respecto, ¿no? No tener cuidado de ellos, sino tener cuidado de darles poder a ellos, autoridad a ellos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y eso qué significa? Que el Señor nos lo dio y nos lo ha revelado para que lo apliquemos a nuestras vidas y a nuestros hijos. Y una pregunta que va a ser obvia en su respuesta, pero hay que comentarlo para dejarlo claro, es: los demonios son seres creados como ángeles. No hay demonios creados como demonios. Recordemos que Satanás no tiene poder para crear. Entonces, los demonios no fueron creados demonios, fueron creados ángeles en su diseño original, y que fueron corrompidos y su voluntad fue torcida y engañados y se convirtieron en demonios. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y esta denotación que hace Pablo en Colosenses
dando ciertos niveles de jerarquía, tronos de dominios, principados y potestades. No está hablando de la jerarquía demoníaca, sino está hablando de la jerarquía angelical. Y por eso está diciendo, todos fueron creados por Él. Si después se corrompieron, es otra historia, pero todos fueron creados ángeles. Son espíritus. Lucas 1:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, andan por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveremos a mi casa en donde salí. Todos los seres espirituales fueron creados buenos en su origen. Los demonios son ángeles caídos. Y este pasaje de Lucas 1:24, voy a hacer aquí una pequeña pausa para definir algo que no lo había escrito, pero creo que es necesario comentarlo. No es lo mismo un demonio a un espíritu inmundo. Ajá. Los demonios son ángeles que cayeron. Ajá. Su poder y su naturaleza es tal que un demonio no es fácil que un demonio esté dentro del cuerpo de un ser humano, que habite dentro de. Ajá. Yo sé lo que hemos escuchado, como crecimos, como fuimos educados, pero a ver, los demonios son seres espirituales con ciertas características. Esos son ángeles caídos. Un espíritu inmundo, y espero no crear confusión al respecto, pero a ver, recordemos que en Génesis habla que los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, ¿no? De la humanidad, ¿no? De estos nacieron seres como los nefilit o los gigantes. Estos, como traen una naturaleza celestial, no van a ser juzgados como los hombres. Ellos, cuando mueren, como vienen con doble naturaleza, esos son los espíritus inmundos cuando mueren. Ajá. Los espíritus humanos, inmundos, ya tuvieron un cuerpo. Ajá. Los espíritus humanos inmundos andan buscando dónde habitar. Por eso, cuando hay un espíritu inmundo, lo que puede haber es un espíritu inmundo en las personas, no un demonio. Cuando aquí habla Lucas 1:24, cuando el espíritu inmundo, ¿por qué no dice demonio? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, donde estaba dentro del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, cuando tú escuches y veas una persona que tiene una posesión demoníaca, lo que tiene son espíritus inmundos, no demonios. El demonio está para atormentar, para torturar, para hacer opresión, para engañar, pero no está dentro de la persona. ¿Ok? La caída angelical, ¿cómo fue? En Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, su naturaleza, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estamos hablando de esos ángeles que cayeron, hicieron cosas que no son correctas. Segunda Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y ves aquí cómo esos ángeles que pecaron no van a ser juzgados como nosotros los hombres. Nosotros está escrito que llegará un momento del juicio y de acuerdo a nuestras obras, si recibiste al Señor Jesús para salvación y si no, para condenación. Pero los ángeles, el juicio que ellos tendrán va a ser diferente, porque ellos no tienen una oportunidad de salvación como nosotros la tenemos a través del Señor Jesús. Los que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A cuál juicio? Al juicio final, cuando todos van a ser juzgados y entonces unos para vida eterna y otros al lago de fuego. Entonces, dice que algunos abandonaron su dignidad, otros transgredieron límites. Apocalipsis 12:7-9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy, todas estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿qué significa? El engaño que hemos tenido por mucho tiempo es que nos han hablado de un infierno. En el infierno está Satanás sentado en un trono, viendo cómo los ángeles torturan a las personas que murieron. No es así, eso es tradición. La escritura dice que actualmente están en las regiones celestes, bajan a la tierra, hacen lo que tienen que hacer y regresan. Llegará un momento en que serán arrojados al infierno. Y vamos a ir corrigiendo algunas cosas de pensamientos con los cuales fuimos educados y crecimos. Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Ok? Entonces, dejaron de ser lo que ellos eran originalmente, que eran servidores del Dios Altísimo. Ahora, los demonios tienen una personalidad, y personalidad no es de persona. Personalidad es que tiene un raciocinio y muestra inteligencia, emociones y voluntad. Eso es lo que hace a un ser que tenga personalidad. El otro día platicaba con mi hermana y creo que también con mi hijo, y platicando de mis gatos y mis perros, le decíamos, es que tienen personalidades diferentes, ¿no? Mi gato y de mi gata son muy diferentes en su comportamiento, en su forma de ser, en cómo reaccionan, inclusive cómo piden cosas. Uh-huh. Y mira, y a lo mejor el término será incorrecto, porque bueno, no, a lo mejor no, porque los animalitos, recordemos que tienen un nivel de raciocinio muy limitado y pequeño, ¿no? Pero bueno, los demonios tienen una personalidad. Y Lucas 8:28 nos habla de que tiene inteligencia. Dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Si no tuviera inteligencia, ¿cómo pudo haber razonado? ¿Cómo pudo haber contestado? ¿Y cómo pudo haber entablado un cuestionamiento para con el Señor Jesús? Santiago 2:19. Tienen emociones. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esto de que tiemblen es de emoción. Tú, cuando te emocionas, ¿qué reacciones tienes físicamente? La emoción te puede llevar a que tus entrañas vibren. De la emoción puede ser que entres en temor y tu cuerpo empiece a temblar. De alegría puede ser que hasta llores de alegría. Ajá. Los demonios tiemblan, creen y tiemblan, y esto significa que tienen emociones. De hecho, también en el anterior dice el pasaje de Lucas: ¿qué tienes contra mí? Dice: te ruego que no me atormentes. Y el tormento no es una cuestión mental, es una cuestión en la cual todo el interior, tus emociones son movidas. Cuando alguien está, y si lo has visto en películas de guerra, por ejemplo, cuando están en prisión, hay una película muy particular, Francotirador, con Robert De Niro, 1977, 78, por ahí la película. Pero tú ves cómo cuando son capturados y los tienen en unas cárceles metidos en el río, los tres amigos tienen emociones diferentes respecto a lo que está ocurriendo afuera. Uno está que no se controla, el otro está tratando de controlarlo, y el otro se retrae y es el que queda dañado mentalmente. Los demonios tienen emociones y no nos sentirían temor.
Y por último tiene voluntad. Mateo 2, 12, 43, 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice: volveré a mi casa. Y eso de volver a mi casa es que su mente empezó a pensar, dijo: bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo entró en razón y dijo: bueno, yo aquí comiendo, mendigando comida cuando mi padre tiene para dar, volveré a él? Fíjate cómo el demonio el espíritu inmundo hace un razonamiento y ejerce su voluntad al respecto. Dice: ¿yo qué ando haciendo por acá sufriendo afuera? Me voy a regresar a donde estaba, y si está desocupada me voy a meter y la voy a volver a ocupar. Y eso habla de su voluntad. No son robots, toman decisiones. Reconocen a nuestro Señor Jesús como autoridad suprema. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Acabamos de leer. También los demonios creen. Buscan habitar cuerpos. Esto es lo que les comentaba respecto a la posesión. De hecho, ¿recuerdas la historia del Gadareno? En Mateo 8:28 y 34 viene como hay dos pasajes al respecto, de una de un Gadareno y otra de los endemoniados. Al menos el del Gadareno, que es uno, tenía en él una legión de espíritus inmundos que le decían: oye, pues no nos déjanos salir y nos vamos a los cerdos. ¿Ah? Y fíjate, salen y ¿qué le dicen? Oye, si nos vas a sacar de este cuerpo, necesitamos otro cuerpo, entonces nos podemos meter a los cerdos. Y fíjate cómo la representación viene aquí. Se fueron a algo peor, ¿no? Fueron enviados a algo peor, que era un cerdo para los judíos. Fueron mandados a los cerdos por su necesidad de ocupar un cuerpo. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Algo importante. En la Biblia, en la Escritura, vas a encontrar indistintamente la palabra demonio y la palabra espíritu inmundo. Ten conciencia en esto: si está dentro del cuerpo es un espíritu inmundo, si está fuera es demonios, ¿sale? Recordemos que ellos se volvieron demonios a causa de ¿qué? De que Satanás encabezó una rebelión y engañó a la tercera parte de ángeles y los hizo caer e irse con ellos. Entonces, esto tenemos que tenerlo como principio de entendimiento. No fueron creados demonios, fueron ángeles engañados y fueron tirados por Satanás, engañados, ¿no? Y fueron expulsados del reino, del reino celestial del Padre. Segunda Pedro 2:4 habla sobre esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y está hablando, refiriéndose a los que fueron arrojados, expulsados junto con Satanás. Hay algunos ángeles que fueron encarcelados, otros operan libremente hasta el juicio final. ¿Por qué unos están así y otros no? Fue por lo que hicieron. Recuerda que hay unos ángeles descritos en Génesis que dice que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Y ellos, por esa impiedad, iniquidad, fueron encarcelados en lugares oscuros hasta que llegue el momento del juicio. Satanás, recuerda que Satanás significa adversario y diablo, acusador, calumniador. Él no es omnipotente, él no es omnipresente, no es igual a Dios. Y ninguno de los demonios tampoco lo es. Ningún espíritu inmundo tampoco lo es. Ya veíamos en la semana pasada con la caída de Satanás, descrito en Isaías 14, no me voy a detener en ello para no repetir algo que ya dimos,
Pero recuerda que Satanás cayó, fue expulsado y hoy lo que busca es su principal guerra o intención es contra el ser humano, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre, del Señor. Ellos fueron creados así, ¿no? Dice la Escritura en Génesis, que el Padre hablaba y las cosas sucedían, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, ¡bum! La luz ya estaba. El ser humano fue hecho por él con sus propias manos. Satanás no fue diseñado con las manos del Padre. Él fue, dicho, el Señor dijo y fueron creados. Por eso es que su guerra es contra nosotros, al no recibir la adoración de nosotros para con el Padre, no recibirla a Él. Su lucha frontal es contra nosotros, para entonces afrentar al Padre al respecto. Recordemos que Él cayó por orgullo, por querer ser independiente y establecer una rebelión en la parte divina, en el orden divino. Juan 12:31 dice, hoy ¿qué está sucediendo con ellos? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, está hablando de Satanás, y con él todos los ángeles caídos que él arrastró. Legalmente, Satanás está derrotado junto con todos los demonios. Operativamente está limitado. De hecho, recuerda esto, Satanás no puede actuar por sí mismo. En Job nos describe cómo aún Satanás tiene que irse a reportar con el Padre. Que el Padre le dice, ¿de dónde vienes? De recorrer el mundo y de rodearlo. Y si nos vamos a lo que dice el Nuevo Testamento, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien se deja, a quien es la presa. Si tú has visto cómo cazan los leones, los leones no atacan en una manada al animal más sano, o al más fuerte, o al líder. ¿Sabes a quiénes atacan? A los que están enfermos, a los que van rezagados, los más lentos, los que van siendo dejados por el rebaño, y que por alguna razón se atrasaron, se desviaron, se tropezaron, no sé. A ellos a los que ataca. Fíjate qué curioso, Satanás no ataca al que está firme en cuanto a que sea una presa fácil. En realidad ataca a los débiles, a los fríos, a los tibios y a los que tienen dudas al respecto. Si puede hacer caer en el camino uno que está firme, dice la Escritura, el que está firme, mire que no caiga, manténgase firme, ¿eh? Porque cuando tú y yo nos dejamos de preocupar por estar firmes, estamos dando oportunidad al enemigo que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Le damos la oportunidad de decir, mira, ese ya se separó, mira, ese ya se enfrió, mira, este trae resentimiento, mira, este se peleó. Es presa fácil para Satanás. Y los demonios se encargan de hacer eso, de ver las circunstancias, de ir a reportar y decir, mira, pongámosle una piedrita y seguro. Esos demonios son los que tú te peleas con alguien y llegan y te dicen, oye, pero se pasó, ¿no? Yo que tú, fíjate, yo que tú le dejaría hablar, yo que tú me vengaría, yo que tú le haría esto, me desquitaría, yo que tú, y te ponen el pensamiento en tu yo, y es la parte que ellos hacen. Entonces, operativamente están limitados, pueden hacer, pero están limitados, y tienen actividad permitida por algún tiempo. De hecho, vienen a ser instrumentos también para ser usados para probarnos como hijos del Padre. La prueba, el Padre en ocasiones permite que el enemigo nos toque para probar nuestra fe, como el caso de Job. Job no fue atacado por impío
o por injusto, o porque por pecador, fue tentado para que el Señor fuera glorificado en él. Entonces, tenemos que tener esa parte que tienen un poder limitado y que pueden actuar, tienen actividades que ejecutan. Ahora, hay sí hay una breve jerarquía demoníaca expresada en Efesios 6:12. ¿Y eso qué significa? Hay demonios de alto rango, llamados principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que ejercen dominio sobre los inferiores. Si tú piensas en un ejército, así exactamente puedes tú pensar de una forma sencilla en la cuestión demoníaca. Están los soldados rasos, que son los que están por todos lados. Está el que los rige y el que rige a otro, el del pelotón y el capitán y el general, etc. Así es en la demonología. Hay algunos principados que gobiernan países. Por ejemplo, en México hay un principado guadalupano, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Fíjate qué curioso, ¿no? O hay un principado o una potestad de narcotráfico, que en otros países no hay. Porque el espíritu guadalupano, en otros países podrán creer en la Virgen, pero no tienen el arraigo como lo tiene México. Porque hay un principado de esta índole. Entonces, y eso viene escrito, por ejemplo, Daniel 10, que cuando él está orando, que le viene la revelación del ángel, le dice, es que hay un príncipe de Persia y un príncipe de Grecia, y son de potestades que gobiernan sobre regiones para impedir que la obra del Señor actúe y que la iglesia se pueda mover, por ejemplo, en tiempos actuales. Si tú piensa en un país, estoy pensando en Irán. ¿Qué principado crees que impera ahí? Hay un principado del Islam, ¿no? De esa religión. Que en otros países no la hay, pero ahí está de esa manera. Y así tú puedes ir notando, por ejemplo, y en zonas más pequeñas, más locales. ¿Tú crees que habrá alguna potestad que gobierna una zona como de Tepito, por ejemplo? O, por ejemplo, aquí que conocemos Tlalpan. ¿Tú sabes qué señoritas, voy a poner ese término, señoritas trabajan ahí? Pero exactamente ahí, ¿no? No en otras zonas. Ahí es una zona conocida al respecto. Así es como los demonios van operando, tienen actividades delegadas, zonas donde trabajar y qué hacer. De hecho, un ejemplo también, por ejemplo, es los famosos espíritus chocarreros, esos que en las casas tiran las cosas, mueven o cosas por el estilo. Es el nivel más bajo en cuanto, es como el soldado raso, ¿no? El que hace las cosas más bajas, eso es lo que hacen. ¿Y esto para qué es importante saberlo? Para no ser engañados, para que sepamos contra qué lidiamos. Y obviamente saber cómo hay que orar, cómo hay que reprender y sobre todo no darle un poder que no tienen. Las actividades demoníacas descritas en la escritura bien expresadas, ya les comentaba hace un momento, tienen un límite en lo que pueden hacer y cómo pueden hacer. No son omnipotentes ni omniscientes. Ellos se mueven a una alta velocidad, pero tienen que ir y venir. No es que estén en dos lados al mismo tiempo. Y eso lo vemos en Job. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Y sabes qué? Satanás, para poder tocar un hijo de Dios, un hijo del Padre,
tiene que pedir permiso. No es que él, ay, voy a atacarlo y no. Está sometido a, creo que lo expresaba la semana pasada. Los demonios o Satanás no pueden atacarnos por su antojo. Solamente hay dos factores: que el Señor lo permita o que nosotros nos salgamos de la cobertura del Padre, que abramos puertas a través del pecado, y entonces al abrir esas puertas, tener pecado en nuestras vidas, le damos derecho legal al enemigo de manifestarse en nosotros. ¿Tienes problemas con la brujería, por ejemplo? Pues si tú le das apertura al respecto, es que yo no creo en la brujería, sí, pero tienes tu patita de conejo de la buena suerte. O atrás de la puerta tienes ¿qué era lo que ponían? Una herradura, ¿no? Una palmera, una hoja de palmera, cosas por el estilo, ¿no? O me voy a poner esto por el mal del ojo. Pero dices, pero no creo en la brujería, sí. Pero todas esas pequeñas cosas son cosas que abres puertas espiritualmente y lo que permites actuar, que ellos actúen sobre tu vida. Y digamos que esto es lo menos preocupante. Algo preocupante es que pueden meter engaño doctrinal. Y eso sí es preocupante porque no es fácil de ver si no eres maduro, si no tienes una relación permanente con el Señor. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y apostatar es decididamente decir, yo sé que el Señor existe, pero no quiero nada con él. Eso es apostatar. No puede alguien apostatar si no ha conocido al Señor. Apostatar es conocer al Señor, y dice la Escritura, volver sobre el arado. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas doctrinas de demonios. Algo que aquí hemos tratado de cuidar es precisamente esas doctrinas erróneas. El de la prosperidad, la doctrina esta de enseñanza de declara positivamente, y yo declaro, y yo confieso, y yo decreto. Eso no es bíblico. El feminismo dentro de la iglesia no es bíblico. Y es una doctrina de demonios. El evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, no es bíblico. Engaño de demonios. Eso sí, son cosas que como hijos de Dios tenemos que cuidar. Otra que tenemos que cuidar como creyentes es la idolatría. 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hace unos meses, hace que literalmente en noviembre, siempre surge este debate, ¿no? Los cristianos o los creyentes podemos comer o no comer, practicar o no practicar, poner ofrenda o no poner ofrenda. Bíblicamente es no, porque detrás de los altares el altar de muertos es idolatría, son demonios disfrazados. Sí, y si tú comes sabiendo que el alimento vino del altar, estarías pecando. Pero Pablo también dice, pero si tú comes, te ofrecen comida y comes y no sabes que era del altar de muertos y después te enteras, sin culpa eres, porque no sabías, ¿no? No que andemos, oye, esto que hiciste, hoy que mi hermana hizo pechugas asadas de pollo, ni modo que yo llegara, oye, ¿dónde compraste el pollo? Ay, ¿lo compraste con la bruja del mercado? No, de eso no como, no. Es más, a lo mejor ni sabes lo que practica el que te vende el pollo, la carne, las verduras, no sé. Lo comemos en ignorancia y no por eso nos va a perjudicar. Pero sí debes saber
que si lo practicas con conocimiento de causa, estás infringiendo la ley, cayendo en idolatría a demonios. Y recuerda que la idolatría es cualquier cosa a la cual le rindes reverencia antes que al Señor. ¿Qué otra cosa hacen los demonios? Oposición al pueblo del Señor. Efesios 6:10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué tendríamos que tener pues una armadura espiritual? Si no y esto es, la tenemos que traer porque no vivimos en un reino espiritual en el cual es en paz. No, estamos en un reino espiritual en el cual somos atacados por los demonios. Y no es esta práctica errónea también de la armadura espiritual, que diario me la tengo que poner. La armadura espiritual no la traemos puesta porque lo declaremos y lo oremos. La armadura espiritual viene puesta por cómo vivimos. Dice 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si tú andas mintiendo o engañando, no estás en la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Vives justamente o vives aprovechándote de los demás? Que alzados los pies con la presa del evangelio, ¿compartes del Señor Jesús o no lo haces? Dice: toma el escudo de la fe con que hoy puedes apagar todos los dardos del fuego del enemigo. ¿Cómo puedes tú resistir a Satanás si no tienes fe? ¿Cómo vas a ser sano si no crees? ¿Cómo vas a esperar la bendición del Señor si no crees que pueda haber? Ahora, hoy que estaba leyendo Números, que íbamos a esas alturas del año en Números, en la lectura de todo el año, y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaba con los judíos, con los israelitas en ese tiempo? Veían la manifestación, veían cómo la presencia en la nube estaba sobre el tabernáculo, veían el fuego, les tocó presenciar, vieron el maná, vieron el mar abierto, etcétera, vieron agua salir de la roca, y se ponían a quejar y, ay, es que tenemos hambre, si pudiéramos regresarnos a Egipto donde podíamos comer tacos de carnitas, pero aquí ni un huesito de pollo nos podemos comer. Más o menos esa fue su queja a contexto actual, ¿no? Ay, allá comíamos, cenábamos tacos de suadero, y acá ni siquiera un bistecito, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que no tuvieran fe? La fe permite que cualquier dardo del enemigo, si el enemigo viene a decirte, no vas a poder, no te vas a sanar, no vas a tener para pagar, la fe permite que cualquier dardo del enemigo, si el enemigo viene a decirte, no vas a poder, no te vas a sanar, no vas a tener para pagar, la fe dice, no, pero el Señor me lo prometió. Ahí está el testimonio de Gaby. Espero que nos lo pueda compartir. Yo lo conozco de ella directamente. Pero cuando ella, y no que se diera la duda, ¿no? Pero cuando ella le venían esos pensamientos de no vas a poder y cómo le vas a hacer y no vas a juntar, etcétera, etcétera, la palabra del Señor en ella le decía, es que el Señor es fiel conmigo. Y hoy uno de los pensamientos que tiene Gaby, el Señor es bueno, pues ¿sabes qué? Y es lo que me encanta de ella. Hoy no lo dice de dientes para afuera, hoy lo dice porque lo ha vivido y experimentado. Y cuando tú y yo tenemos vivencias con el Señor en fe, estamos teniendo la armadura puesta del Señor sobre nuestras vidas. Dice el escudo de la fe, con que podéis parar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada de justicia. Y la salvación, ¿sabes a dónde ataca Satanás
¿Dónde pone en duda tu salvación? Aquí. Por eso dice, ponte el yelmo de la salvación. O sea, la convicción de tu salvación la tienes que aquí tener clara. ¿Por qué somos salvos? ¿Porque le sobamos la panza al Buda? ¿Porque pusimos un elefantito atrás de la puerta? No, somos salvos porque creemos en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que fue perfecto para darnos vida. Entonces, la armadura no es algo que nos pongamos y nos quitemos, sino esto viene de un diario vivir en el Espíritu. Dice por ahí, y por último, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Cómo quieres contrarrestar todo lo que venga en tu contra? Como lo hizo el Señor Jesús en la tentación, con la Escritura. Otra de las manifestaciones que tienen los demonios al respecto es la opresión sobre los seres humanos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al ser nosotros sellados, no es que el Espíritu nos selle con todo lo que había dentro, no. El Espíritu Santo nos sella sacando todo lo que había dentro de nosotros. Uno de los problemas que hoy ocurre mucho, y lo estaba meditando en la semana, es este. La gente confunde, por falta de discernimiento, opresión demoníaca con manifestaciones almáticas, esto es del alma. ¿Hay un espíritu de miedo? ¿O el miedo lo tienes tú? Lo generamos nosotros. ¿Tú crees que haya un espíritu de angustia? ¿O que haya un espíritu de duda que se mete dentro de ti y todo el tiempo te hace dudar? No, la duda viene por falta de fe. Y es una cuestión del alma. El alma donde están sentimientos, emociones, voluntad y mente. Ahora, que un demonio venga a meterte duda y decirte cosas es diferente. Que te meta opresión al respecto es diferente. Ajá. Entonces, la guerra espiritual no es algo ritualista. No son confrontaciones teatrales. En nuestro diario vivir estamos desarrollando una guerra espiritual permanente con las cosas espirituales. Pero tenemos una autoridad dada por el Señor. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lucas 10:17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El miércoles hablamos un poquito al respecto de esto. No sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El miércoles hablamos un poquito al respecto de esto. No importa cuántos demonios, espíritus mundos eches fuera o reprendas. Ajá. Si el Señor no te dijo que lo hicieras, va a llegar un momento que el Señor va a decir, apartaos de mí, no te conozco. No es lo más grande, de hecho es lo mínimo que tenemos como hijos de Dios, tener la autoridad de Él en nosotros. Dice, no te goces de eso, no te sientas grande por eso, sino porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. La autoridad del Señor la tenemos para todas esas cosas, confrontarlas y reprenderlas, no para hacer lucha con ellos. Dice Santiago, someteos a Dios, sujétate a la voluntad del Padre, resiste al diablo y
Él huirá de vosotros. No dice, ponte a pelear con él. Ponte a platicar con él y pregúntale cómo se llama y por qué vino y qué está haciendo y cuál es su origen. No, la escritura no dice eso. Tenemos la autoridad delegada del Padre y del Señor Jesús sobre nuestras vidas y somos dependientes de nuestro Señor Jesús. Él mora en nosotros. Entonces, la guerra espiritual no es un ritual ni es algo para hacer fiesta. Es para que diario vivamos de victoria en victoria y sepamos cómo actúan los demonios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es la posición que hoy tenemos como hijos del Padre, como creyentes? Cuando estábamos en el mundo, éramos zarandeados en su luz admirable. ¿Por qué tendríamos que temer lo que hacen los demonios? Uno de los errores que por mucho tiempo se manifestó en este llamado Ministerio de Liberación, que no estoy diciendo que fuera malo, simplemente creo que tuvo su momento de manifestarse ese ministerio para edificación de la iglesia, pero no nos podemos quedar en ello. Si no crecemos en la estatura y en el conocimiento del Hijo en nosotros. Pero uno de los errores que había era en todo ver demonios, tratar de hacer una lucha campal contra ellos, echar fuera demonios de una persona que a lo mejor lo que menos quería es que los demonios se salían de él, los espíritus del mundo, perdón. Hay que entender cuál es la responsabilidad humana. Y no estoy diciendo que con eso no, sino seamos avisados, estemos atentos, seamos sobrios, estemos al pendiente. Pero Gálatas 5, 18, 24 da un listado que dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. No hay un espíritu de adulterio. El adulterio sale de las obras de la carne, de tu deseo de pecar, de satisfacer lo que tu cuerpo quiere. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Es que un demonio, un espíritu me metió envidia. No es cierto. La envidia es de tu parte almática, de tu frustración y tu molestia que a los demás logran lo que tú puedes hacer y no has hecho. Homicidios, borracheras, orgías. Ay, es que estaba pasando por ahí y la mujer se me lanzó y yo caí. No es cierto. Eso no es un espíritu o un demonio actuando. Es nuestra carne, nuestra parte almática. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que, es que un demonio me hizo pelearme con mi familia, no es cierto. Te puede influenciar, te puede calentar la cabeza, te puede hasta dar ideas, pero eso no significa que ellos hayan tomado de la mano y te hayan dicho decir groserías y te hayan dicho ofender a alguien y te hayan hecho reaccionar así. No es cierto. Tengamos conciencia al respecto. Alguien que está con problemas de alcoholismo puede tener una influencia demoníaca espiritualmente oprimiéndolo. Eso sí es. Pero no es que el demonio le ponga la copa para que se la tome, no. Pero el demonio sí puede trabajar en él y decir, mira, salte, échate una carrerita y rápido cómprate un cuartito de lo que sea. Y eso sí ocurre. Entendamos esa parte de diferenciar, no todo es
espiritual. Recordemos, ya tenemos la victoria en nuestro Señor Jesús, y Él ya nos la dio. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Y el Señor no hace las cosas a media. Él nos cubre completamente y nos da su autoridad, no a medias, una autoridad completa delegada sobre nosotros. Y el fin de los demonios, recuerda, van a ser juzgados y van a ir al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado de esto de los demonios y ese mundo espiritual? Es no obsesionarnos al respecto, no tener miedo, no glorificar el mal, porque también había ocasiones, hay un tema por ahí, yo estoy de acuerdo al respecto. Hay un canto que dice que el canto pareciera que le está cantando a Satanás. Oye, diablo, tú lo sabes, oye, ¿qué es? No, eso sería como glorificarlo innecesariamente. Y crear una teología del terror. Todo era el del diablo. Acuérdense, todavía hubo una época, o al menos nosotros que hacemos una iglesia donde todo era pecado y todo estaba influenciado por demonios. No veas la televisión porque es del diablo y los demonios se te meten. ¿Ocurre? Sí hay influencia. Que lo sea todo, no lo es todo. Decían que la televisión era la caja del diablo. A ver, espérame. Entonces yo no puedo ver una película cristiana en la caja del diablo, entonces ¿dónde la veo? Seamos conscientes, seamos maduros al respecto. El problema no está dónde lo ves, sino qué ves. O cuánto tiempo le das a lo que estás viendo. Es ahí donde tendríamos que tener cuidado. Un enfoque sano sería esto: el Señor es exaltado en todo, tener un conocimiento del mundo espiritual, discernimiento y paz espiritual. Si tú estás en el Señor y el Señor está contigo, ¿por qué habrías de preocuparte si un demonio hace o deja de hacer? Si hay cosas en tu casa que se manifiestan raras, ora, reprende en el nombre del Señor Jesús. Resiste al diablo es reprender. No te vas a poner a pelear. Simplemente dices: en el nombre del Señor Jesús, tú no tienes autoridad en este lugar. Te vas en su nombre, no en mi nombre ni en mis fuerzas. Esto me recordó a un pastor que en su casa decía, alguna ocasión estando en su casa, entró una mosca y dijo esto: mosca, mira, por las buenas te digo, vete de mi casa, porque si sigues aquí voy a tener que echarte afuera, y si no, hasta matarte. Y pareciera un tema cómico al respecto, pero ¿sabes qué? La mosca se fue. Le abrió la puerta del jardín y la mosca de repente agarró hacia afuera. ¿Sabías que el Señor nos entregó la autoridad sobre todo lo creado? Y eso es hasta de los animales. Si el Señor nos dio una autoridad aún espiritual sobre los demonios, de echarlos fuera, ¿por qué habríamos de dudar o permitir que eso nos atemorice? Es que pusieron una gallina, dejaron una gallina negra fuera de mi casa. Pues recoge la basura, ora en el nombre del Señor Jesús, y ya. ¿Por qué darle más poder del que no tiene? La conclusión final es esta: ¿el mal existe? Sí. ¿Opera con un poder limitado? Sí. ¿Está derrotado? Por supuesto. ¿Su fin está sellado? Desde la cruz del Calvario su fin ya está sentenciado, y el Señor reina sobre todas las cosas. Entonces, con esto cerramos este capítulo de, ¿qué fueron? 3 clases, 4 clases, no me acuerdo, de ángeles y demonios. No para espantarnos, no para glorificarnos, no por morbo, sino para tener conocimiento y no ser engañados y saber qué actúa detrás de todo lo que ocurre espiritualmente, tanto en lo divino del Señor como en lo
satánico y demoníaco, lo que está en tinieblas. ¿Ok? Vamos a orar. Bueno, termino con esto. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si Él está con nosotros, ¿por qué habremos de temer? Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, sé tú exaltado y glorificado en todas las cosas. Tú eres el primero, tuyo es todo el poder, todo está sometido a ti. Y aún, Señor, los ángeles y los demonios se sujetan a tu autoridad y te reconocen como Señor. Gracias, Señor, porque esa autoridad nos la has delegado. Gracias, Señor, por esa enseñanza en la cual podemos hoy entender y saber que hay ángeles que existen, que hay demonios que existen, que hay un mundo espiritual que existe, que tenemos un adversario que existe, Señor, pero nuestra vida no depende de ellos. Nuestra vida depende de ti. Nuestra salvación y seguridad están en ti. Pero, Señor, la Escritura dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque le faltara autoridad, no porque le faltara fe, no porque le faltara intención del corazón, sino le faltaba conocimiento. Desconocían cosas y por eso fueron destruidos. Señor, no queremos que nos ocurra lo mismo. Señor, ayúdanos a conocer más de ti primeramente y que tu revelación nos muestre lo que es necesario que sepamos. Señor, si hoy estudiamos el tema de demonología y a los ángeles, Señor, es para no estar en la ceguera y en el desconocimiento espiritual, sino ser conscientes, porque dice la Escritura, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Señor, y para no ignorarlas es porque sabemos cómo actuar. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para entender y discernir cuando es algo espiritual actuando y cuando es nuestra alma. Seamos responsables de lo que nos corresponde a nosotros. Y que malamente a veces nos hemos justificado con es que el demonio me atacó. No, cuando son nuestras emociones y sentimientos actuando. Señor, danos entendimiento, danos discernimiento. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que podamos entender y conocer las cosas para no ser engañados, sino estar en el entendimiento pleno y completo de las cosas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, y a ti sea la honra y la gloria dada siempre, solamente a ti, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.